Bueno, entonces vamos a empezar esta presentación. Mi nombre es Sar Rosales. Yo trabajo para NRS Consulting. NRS Consulting es una empresa basada en Denver, Colorado. También hemos tenido sede en Colombia y ahora estamos aquí en México. Entonces tenemos 10 años de experiencia en la industria canábica legal. Es importante decirlo, es la industria legal de cannabis. Empezando en Colorado, estuvimos 2 años en Colombia y ahora estamos aquí en México. Vamos a empezar esta presentación. Van a haber 3 secciones. Entonces las 3 secciones, la primera va a ser un breve resumen del cannabis. Va a ser breve, va a ser rápido y vamos a tocar diferentes temas y puntos del cannabis, la planta y sus usos. La segunda sección va a ser la industria global del cannabis. Vamos a hablar de la industria que ya funciona, que ha estado presente por muchos años y que una vez que legalice, o ya que está legalizada, una vez que empiecen a fabricar, consumir y también a producir cannabis en México, va a entrar en esa industria global del cannabis. La última sección que vamos a hablar va a ser cannabis en México. Vamos a hablar del cannabis en México. Vamos a hablar de cosas más como en general, porque todavía no se ha legalizado completamente el uso recreacional y van a haber cambios para el uso medicinal. Dependiendo de cómo sale toda esta regulación, esta legalización que estamos esperando, ya se puede hablar más a detalle. Entonces vamos a hablar en general acerca del cannabis en México. Bueno, empezando con la primera sección, vamos a hablar de los compuestos de la planta. La planta, como cualquier otra planta, tiene terpenos, tiene flavonoides como cualquier otra planta. También, como cualquier otra planta, tiene clorofila, grasas y lípidos. Ahora, lo que es específico al cannabis, pero no solo al cannabis, hay otras plantas que también contienen cannabinoides. Por ejemplo, el lúpulo de la cerveza contiene cannabinoides. Entonces, el compuesto que es diferente a la mayoría de las plantas serían los cannabinoides y los que son de gran interés en esta industria. Ahora, de esos cannabinoides hay dos populares que todos conocemos, o a lo mejor hay gente que está en esta presentación que no conoce mucho del cannabis. Hay dos principales, uno se llama el THC y otro se llama CBD. THC es tetrahidrocannabinol y CBD es cannabidiol. Esos son sus nombres completos. Esos no es que han habido más lo que se habla, pero hay más de esos. Hay más de 130 cannabinoides que se han encontrado en la planta de cannabis y eso se encuentra vía un análisis de espectrometría, espectromatografía. Y entonces hay unos que se han detectado, unos que son muy difíciles de detectar, y la razón por la que son difíciles de detectar es porque las cantidades son tan mínimas que a veces los detectores no nos llegan a detectar. Entonces, THC y CBD. Regresamos a THC y CBD. Como les estoy diciendo, no son los únicos que hay. Aquí les voy a mostrar 10 de los que hay más cantidades en la planta, empezando con el CBGA, THCA, CBDA. Algo que se pueden dar cuenta aquí del lado izquierdo, de los que estoy ahorita mencionando, es que son ácidos. Entonces están en su forma ácida y hay un proceso que se llama descarboxilación, que es un proceso natural o también puede ser un proceso no natural. Y ahorita les explico cómo, ¿no? Entonces, descarboxilación es básicamente tiempo, temperatura y presión. Entonces, si tú le aplicas tiempo, temperatura y presión a estos compuestos ácidos, se van a descomponer a nuevos compuestos, que es lo que ven del lado derecho. Tenemos CBG, THC, CBD, CBC, pero ya no tienen el ácido, el A al final de ellos. Entonces, la mayoría de estos son oleosos, básicamente, que han ido de ácidos a oleosos. Y a lo que voy aquí también es de que lo quiero que menciones en la próxima pantalla aquí, es de que el THC es el único que es psicotrópico, perdón. Entonces, de todos los compuestos que ven aquí, el único que se ha conocido hasta este momento ser psicotrópico es el THC delta 9, una vez que ha pasado el proceso de descarboxilación, el que es en su forma oleosa y no es la forma acídica. Ahora, la manera por la que estoy diciendo esto es porque de todos los cannabinoides que hay, solo uno es psicotrópico. Entonces estamos hablando de 130, de los 130 uno es psicotrópico y por eso toda la planta es prohibida. Toda la planta es prohibida y es penalizada, solo porque hay uno que después de descarboxilación te da un efecto psicotrópico. Ahora, hablemos un poquito más del efecto, o porque, bueno, algo que vemos en las noticias, y a la gente que no ha visto las noticias, la gente que no sabe mucho de la industria, se ha encontrado que el cannabis tiene beneficios medicinales. Entonces, todavía, ahorita lo vamos a hablar más a fondo, pero también hay muchas posibilidades
hay muchas promesas futuro del cannabis para uso medicinal. Y la razón por esta es la próxima, es de que así como tenemos un sistema muscular, esqueletal, endocrino, también tenemos y los demás que hay, aquí pueden ver la imagen, hay varios, pero también tenemos un sistema endocannabinoide. También se sabe que tenemos un sistema endocannabinoide, que significa que tenemos receptores en nuestro cuerpo que aceptan cannabinoides. El cuerpo, nuestro cuerpo, todos los humanos, es más, todos los animales tienen un sistema endocannabinoide y producen endocannabinoides. Entonces estos receptores aceptan esos endocannabinoides para procesos del cuerpo. Disculpa. Ahora, y esa es la razón por la que el cannabis, que produce muchos cannabinoides, es aceptado por nuestro cuerpo tan fácilmente, y por la razón por la que hay tan pocos efectos secundarios. Es por eso, porque nuestro cuerpo naturalmente tiene un sistema endocannabinoide que tiene receptores que aceptan endocannabinoides producidos por el cuerpo o fitocannabinoides producidos por plantas. Pasemos a la próxima, que estamos hablando acerca de la biología de la planta. Okay, en esta parte vamos a hablar rápidamente, es como cualquier otra planta. Semillas, las semillas germinan, crecen, florecen, producen semillas y se repite el ciclo año tras año. Bueno, a veces hay 2 ciclos por año, dependiendo de la planta, pero es como cualquier otra planta. Ahora, lo que sí vamos a decir es que hay machos, hay cannabis, hay machos, hembras, pero también hay hermafroditas. Entonces hablemos un poquito más de este tema, ¿no? Entonces los machos son los que tienen los sacos de polen, las hembras son las que tienen las flores. Entonces los sacos de polen explotan, el polen vuela, se pega a las flores y a los pistilos y de las flores y se poliniza y se crean semillas y las semillas caen y se repite el ciclo año tras año, aquí como lo ven en la foto. Ahora lo que pasa aquí es que con el cannabis también hay hermafroditas, y la razón por eso es que, digamos, en esta foto tenemos una abeja que está polinizando la flor. Digamos que no hay abejas, digamos que no hay viento, o digamos que no hay machos alrededor de las hembras. Entonces, si no hay polen, lo que pasa es que la planta del cannabis, cuando se empiezan a hacer los días más cortos, entonces se sabe que ya viene el invierno. Entonces la planta decide en empezar a producir semillas ella misma. Entonces se convierte en hermafrodita, produce sacos de polen, perdón, tiene que producir polen ella misma. Entonces se convierte en hermafrodita, produce sacos de polen, los sacos de polen explotan, sale el polen y se autopoliniza la planta. Y entonces crea semillas, las semillas caen y la planta se puede reproducir una vez más, ¿no? Para el próximo año, el próximo ciclo. Entonces es un sistema de sobrevivencia y es lo que utiliza la planta del cannabis. Ahora, como lo que acabo de mencionar, es cuando no encuentra a un macho. También lo que puede pasar es factores medioambientales, y esto se llama estresar la planta. Si tú estresas la planta, es lo mismo, ¿no? La planta piensa que hay un estrés, ¿no? Entonces se tiene que reproducir antes de morir. Entonces se convierte en hermafrodita y se autopoliniza. Ahora, estos estreses pueden venir por ejemplo, pueden venir de que un día llueva mucho, ¿no? O que todo un mes llueva mucho, o toda una semana, o que hubo granizo, o que hubo una bacteria que le llegó a la planta, o un virus. Entonces todos estos son estreses que, si recibe la planta estos estrés, entonces va a producir sacos de polen para autopolinarse y poder reproducirse. Y a lo mejor puede tener un mejor ciclo el próximo año. Ahora, ¿por qué hablar de esto? ¿Por qué mencionar esto? Es porque cuando estamos hablando de la industria del cannabis, una industria comercial, cuando estamos hablando de CBD, THC o cannabinoides, que necesitamos producir cannabinoides en gran escala para poderlos venderlos en gran escala, entonces lo que estamos hablando es de que necesitamos muchas flores, porque las flores es de toda la planta, en las flores es donde se concentran los cannabinoides. Entonces, si queremos producir muchos cannabinoides, necesitamos muchas plantas y tenemos que cortar todos los machos, porque los machos no tienen flores. Entonces, esa es la razón por la que estoy mencionando esto. En una industria profesional y desarrollada de cannabis, solo se necesitan las hembras, las hembras para las flores y extraer los cannabinoides de las flores. Por eso lo estoy mencionando. Aquí pueden ver todo un ciclo de una planta hembra, desde la semilla hasta la cosecha. Y como pueden ver, la semilla brota, germinación, luego tienes crecimiento y luego tienes floración. Hablemos de los temas de la índica y la sativa. Anteriormente, todavía hay gente que lo describe de esta manera, y estamos hablando del uso recreacional, ¿no? Del uso lúdico, cuando la gente se lo consumía. Claro que les hacía un efecto psicotrópico, pero a veces decían que el efecto era calmante, relajado, o a veces el efecto era
muy, andabas muy activo o te da un efecto muy psicotrópico y te ibas en un viaje muy fuerte. Entonces las definían que, es que te tomaste una, por ejemplo, si el efecto era muy fuerte, decían, es que te tomaste una sativa. O si el efecto era muy calmante, decían, es que te tomaste una índica. O a veces hasta los sabores decían, esa es una índica, eso es una sativa. Entonces, eso es el pasado. Ya ahorita conocemos que no tiene nada que ver con eso. Porque una sativa es alta y delgada, como pueden ver del lado izquierdo, y una índica es chaparra y frondosa, como pueden ver del lado derecho. Y pueden ver también la diferencia entre las hojas, del lado izquierdo y del lado derecho, sativa, índica. Entonces, eso es una descripción física. Es una descripción física, le llamamos fenotipo. Y entonces tú no puedes ver una planta y porque es alta y delgada y saber que es una sativa, puedes saber cuáles son los contenidos químicos dentro de la planta. Y del otro lado es lo mismo. No puedes ver una índica y ver porque es chaparra y frondosa, decir que tiene estos compuestos químicos y por eso te van a hacer este efecto psicotrópico o no psicotrópico. Y la razón por eso es porque en los últimos 30 años pues se han estado cruzando las plantas por 30, más de 30 años, pero en los últimos 30 años se han estado cruzando muy más comúnmente. O sea, en una gran cantidad se han estado cruzando y eso es porque pues, se ha ido a todas partes del mundo, a varios medio ambientes, entonces las han cruzado para que sean, se llama fitomejorar, para que puedan crecer en ese nuevo ambiente de donde no son típicas las plantas. Entonces eso se llama híbridos. Entonces híbridos es lo que tenemos, no es la mayoría todavía, pero sí es la gran mayoría. Y ahorita les voy a mostrar cómo. Entonces aquí pueden ver como las cepas más populares de Estados Unidos. Tenemos la índica, tenemos la sativa. La índica es las rojas, sativa es las naranjas. Y luego tenemos híbridos, las verdes. Como pueden ver hay mucho más híbridos que índica o sativa. Entonces el futuro va a ser híbridos. Es donde se agarra una planta y por las cualidades de esta planta y de esta planta y las cualidades de esta planta y las cruzas para poder... ojalá puedas tener una planta que tenga las dos cualidades. Es fitomejoramiento. Entonces a lo que vamos es de que tú puedes tener digamos, podemos tener dos sativas que se ven igualitas, son altas, delgadas, son sativas, pero si le haces un análisis químico tienen totalmente diferentes compuestos. Puede que una sea 20% THC y la otra sea 1% THC. Entonces te va a dar un efecto completamente diferente. Y del otro lado también puedes tener dos índicas chaparras y una va a tener altos contenidos de CBD y la otra va a tener casi nada de CBD, pero sí va a tener THC. Entonces es por eso que no podemos decir una índica te va a hacer este efecto y una sativa te va a hacer este efecto, porque verlas físicamente no te dice nada acerca de los compuestos internos de la planta. Ahora ya hemos estado un poquito más allá acerca del cannabis, ¿no? El cannabis viene de la familia Cannabaceae. Esa es la familia. El género es cannabis. Y luego las especies son índica, sativa, y aún ahí hay subespecies. Entonces, cuando estamos hablando de la índica sativa, también las podemos aún más definir, ¿no? Podemos hacer variedades de la índica sativa. Entonces, como estoy diciendo ahorita, digamos, podemos tener índicas sativas que tienen los mismos compuestos. Entonces, no las vamos a dividir como índicas o sativas. Las dos especies las vamos a dividir dependiendo de sus concentraciones de cannabinoides. Entonces van a haber variedades de índicas sativas que tienen altos contenidos de THC y van a haber variedades de índicas sativas que tienen bajos contenidos de THC. Entonces estas variedades que tienen altas concentraciones de THC les llamamos las variedades que son para uso recreativo, uso lúdico, uso para el cultivo psicoactivo, así se le llama, ¿no? Y las variedades que tenemos acá que son bajas en THC, pues les llamamos el cultivo no psicoactivo, el cáñamo o el cáñamo industrial. Entonces, esto también tiene que ver mucho con legalidades, ¿no? Entonces, en diferentes países le ponen diferentes porcentajes. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos es 0.3%. Entonces, si esa planta le hacen un análisis químico y tiene menos de 0.3% de THC, le llaman cáñamo. Y si tiene más de 0.3% de THC, entonces no es cáñamo, es para uso lúdico, recreacional, y necesitas una licencia y hay toda una reglamentación para eso, ¿no? Pero les digo, todo depende, esto no es nada científico, esto no es nada taxonómico, o sea, estos son legalidades, porque te puedes ir a otros países donde es 0.2% y dicen, o hay otros países donde es 0.1%, dicen, si tiene menos de 0.1% es cáñamo, si tiene más es prohibida, completamente prohibida. O pueden decir, si tiene 0.2% o menos de THC es cáñamo, y si tiene más es uso lúdico, necesitas una licencia y bla bla bla. Ahora, en México es 1%.
Entonces en México la legislación dice que si es menos de 1% de THC es para uso, es cáñamo, y si es más de 1% es para uso lúdico recreacional. Entonces, nada más quiero que sepan eso, son legalidades, no tienen nada que ver con la taxonomía o la composición física de la planta, es más acerca de la composición química de la planta, de los compuestos químicos de la planta. Y para esto se requiere un análisis químico. Ahora vamos a hablar más de esto mañana, nos vamos a ir más a detalle y más a fondo a eso. Ahora, en la próxima vamos a ver los usos de la planta, ¿no? Antes de que entremos a los usos de la planta, nada más quiero mostrar de dónde proviene. Entonces, cuando estamos hablando del uso medicinal, estamos hablando de los cannabinoides, y ahorita nada más vamos a hablar del CBD. Entonces, digamos que todos son medicinales, hasta el THC. El THC, el uso, lo que es para el uso recreacional, lo que te da un efecto psicotrópico, también tiene usos medicinales, aunque tiene un efecto psicotrópico. Pero aquí, cuando estamos hablando ahorita, vamos a hablar solo del CBD como uso medicinal. Perdón. Entonces, cuando estamos hablando del uso medicinal, lo vamos a sacar de la flor, porque como dije anteriormente, la flor es donde se concentran los cannabinoides. Entonces, las flores son lo que requerimos. Entonces, vamos a cultivar variedades que nos den muchas flores que contienen altos contenidos de CBD. Entonces, una flor es un ejemplo. Ahora, si vamos a cultivar para uso lúdico o recreacional, entonces se va a cultivar variedades, no importa sativa indica, variedades que tengan altos contenidos de THC. Y otra vez, los cannabinoides se concentran en la flor, entonces vamos a necesitar flores. Ahora, si se va a cultivar para el uso industrial, como para hacer papel, para hacer textiles, para hacer bioplásticos, etc., entonces se requiere el tallo. El tallo está lleno de fibras y esas fibras se utilizan para estas industrias. Entonces, en ese caso necesitas cultivar variedades que te den mucha fibra en el tallo. Y últimamente tenemos el lado alimenticio y como ahorita van a ver, el uso alimenticio viene de la semilla. Entonces vamos a querer cultivar variedades que produzcan muchísimas semillas. Entonces eso es lo que necesitamos para el uso alimenticio o alimentario, como lo quieran llamar. Ahora vamos un poquito más en detalle de esto. Entonces, medicinal o el uso terapéutico. Empecemos con la parte más importante, que es que el cannabis no es una cura. No hay ninguna investigación que haya comprobado que el cannabis cura ningún padecimiento. Lo que sí sabemos que es un paliativo, y entonces alivia los efectos de alguna enfermedad. Por ejemplo, aquí en el lado izquierdo tenemos el cáncer, el glaucoma, el SIDA, epilepsia pediátrica, que hay varias epilepsias. Entonces, lo que sí hace es, por ejemplo, gente que tiene SIDA o tiene cáncer, no quieren comer. Entonces eso se le llama caquexia, y ese es un síntoma del cáncer o un síntoma del SIDA. Y el CBD hemos visto que es bueno para, el THC hemos visto que es bueno para que la gente quiera comer. Entonces lo consumen y les da ganas de comer, entonces es bueno para eso. Por ejemplo, el glaucoma, se ha visto que el THC también es bueno para bajar la presión arterial detrás del ojo. O sea, no les voy a dar detalles, pero se ha comprobado que es bueno para la glaucoma. Ahora, la epilepsia también no cura. Hay varias enfermedades que te dan ataques epilépticos. No cura esa epilepsia, pero sí hace que baje la cantidad de ataques que tengas al día. Entonces, se ha registrado en pacientes que van de 40 ataques al día, a lo mejor 1 o 2, o a lo mejor 0 al día. Entonces, pero no cura la enfermedad que tienes. Entonces es importante saber. Ahora, vamos a hablar de los productos que se hacen medicinales. Claro, siempre tenemos los farmacéuticos. Los farmacéuticos son los que requieres una receta médica para comprarlos. Entonces se requiere una receta médica para comprar el farmacéutico. Y tenemos, claro, los farmacéuticos etiquetados como farmacéuticos. También tenemos los medicamentos, que son igual que los farmacéuticos, pero no necesitas una receta médica. Entonces los puedes ir a una farmacia y puedes comprarlos directamente. Y el tercero sería remedios herbolarios, que también se podrían comprar y requieren una regulación diferente. Entonces son las tres maneras del uso medicinal, la industria del uso medicinal. La industria del uso alimenticio sería lo que estaba mencionando anteriormente, son las semillas. Las semillas se pueden prensar en frío, y se prensan en frío y sale el aceite. Ahora, aquí es muy importante que el aceite de las semillas es totalmente diferente al aceite de la flor. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Como les dije antes, las flores se concentran en los cannabinoides. Entonces, el aceite de la flor contiene cannabinoides, pero aquí estamos hablando del aceite de la semilla. El aceite de la semilla no contiene ningún cannabinoide.
Entonces es muy importante saber eso. Las semillas no contienen cannabinoides. Entonces cuando se prensa en el frío, las semillas están llenas de omegas, entonces es un buen aceite, como se prensa el aceite del aguacate o el aceite de olivo. Se prensan las semillas y sale el aceite. Es lo mismo con el cannabis o el cáñamo. Se prensa la semilla y ese aceite está lleno de omegas y es una buena fuente de suplemento de omegas. Ahora, cuando lo prensas queda la cáscara. Esa cáscara se seca y se muele y se hace polvo, y ese polvo es proteína. Entonces es una de las proteínas más limpias, tiene todos los aminoácidos, entonces es una muy buena proteína. Entonces este es el uso alimenticio de la planta, son las semillas. Y pues tenemos los productos que serían la proteína y el aceite para cocinar. También la misma cáscara la puedes secar y puedes hacer algo que se llama hemp hearts, que se puede adicionar a ensaladas, cosas así. Pero todo esto es en base de la semilla. Bueno, ahora tenemos el uso industrial. Como había mencionado antes, esto sale del tallo de la planta, de las fibras de la planta. Y con estas fibras se puede hacer textiles, se puede hacer papel, se puede hacer bioplástico, perdón, o se puede adicionar a materiales de construcción para hacerlos más fuertes. Entonces hay varios usos de esto, y eso se llama el uso industrial, y esos son los productos que salen de este uso. Y luego, últimamente tenemos el uso recreativo, el uso lúdico. Esto, como les estaba mencionando, sale de la flor. La flor tiene cannabinoides, y si tienes una variedad que salta en THC, se extrae eso. Y una vez que tienes esa extracción, pues hay dos maneras de consumirlo, claro. Es la flor te la puedes fumar y, como ya hablamos, la quemas y eso es descarboxilación, y pues se convierte en THC psicotrópico, y pues es la forma más simple de consumir el cannabis. Pero la otra forma es extraer el aceite, concentrarlo, se llama concentrado porque se extrae el aceite, ya no tienes flor, es nada más el concentrado de la flor, del aceite. Y ese aceite, pues hay varias maneras, puedes hacer muchas cosas con eso. Lo puedes consumir directamente, o sea, te lo puedes tomar directamente, pero también puedes hacer otras cosas más interesantes. Lo puedes adicionar a comidas, lo puedes adicionar a cualquier comida, porque pues como tiene una forma oleosa, pues la puedes combinar con cualquier cosa grasosa, que casi todos los alimentos son grasosos, ¿no? A base de algo grasoso. Entonces lo puedes adicionar a comida, a golosinas, a chocolates, a galletas, etc. Lo otro que puedes hacer también es que por ejemplo, lo puedes adicionar en bebidas. Entonces no solo alimentos, lo puedes adicionar en bebidas. Es un proceso diferente porque, como les dije, es una forma oleosa y no la puedes combinar con agua. Entonces no se va a diluir entre sí. No diluir. El aceite y el agua ¿cómo se llama? Se me olvidó la palabra. Pero hay un proceso en donde puedes... no les voy a explicar el proceso, a lo mejor mañana se lo explico un poco más, pero hay un proceso que le puedes hacer al extracto, al concentrado de cannabis, lo puedes aislar, y también le puedes hacer un proceso donde lo puedes hacer para que pueda ser usado en bebidas. Entonces, una vez que haces ese proceso, lo puedes adicionar en cualquier líquido que hay. Entonces eso te abre muchas oportunidades de productos que se pueden hacer a base del extracto de cannabis, la flor de cannabis. Entonces, esos son los usos. Esa es la sección 2. Hablamos más acerca perdón, esa es la sección 1. Entonces hablamos de la planta y sus usos. Hablamos de la taxonomía. Fue muy rápido. Fue una explicación rápida, pero así es. Tenemos que cubrir muchas cosas. Entonces la sección 1. Ahorita vamos a pasar a la sección 2. Ahora, si tienen alguna pregunta de la sección 1, pongan la pregunta aquí en el chat. No hay problema, solo pónganla ahí porque vamos a pasar a la sección 2, que es totalmente diferente. Entonces, para que no se les olvide sus preguntas, pónganlas en el chat de una vez para que al fin de la presentación yo responda a todas las preguntas. Bueno, vamos a hablar de la industria global del cannabis. Y ahorita van a ver por qué es importante saber de la industria global del cannabis. Entonces, aquí nada más rápidamente les muestro empresas muy grandes, multinacionales. Un segundo. Ok, perdón, gracias. Son las empresas más grandes. Estas empresas, la mayor cantidad de estas empresas vienen de Canadá, y son grandes porque cotizan en las bolsas de Canadá.
bolsas de valores de Canadá. Entonces por eso son tan grandes. Han llegado a niveles muy grandes por esa razón. Pero también aquí pueden encontrar unas que no son de canadienses, como GW Pharmaceuticals, esa es de Inglaterra, y luego tienen Samsung, que es de China. Entonces, nada más les quiero mostrar que ya hay industrias muy grandes. Las pueden buscar en internet y son empresas muy grandes de cannabis. Y a lo que voy es de que ya tienen ya han desarrollado el mercado, ya tienen procesos desarrollados, automatización, fabricación, cultivación desarrollada. Y ahora vamos a pasar a unos videos, les quiero mostrar estos videos. Esto es un video que les va a dar un ejemplo de hasta dónde ha llegado la automatización y la industrialización de esta industria. Entonces empecemos con este video. Ahora no les voy a mostrar todo el video, nada más quiero que vean algunos. Lo más importante que quiero mencionarles es esto. Entonces antes que nada, este es un plantador. Ahora, claro, antes de usar el plantador, pasó otra máquina que preparó la tierra. Ahora voy a pasar a otra parte del video. Entonces, como pueden ver, en ese plantador había alrededor de 3 personas, pero tienen plantadores de hasta 8 personas. Entonces puedes hacer 8 hileras de plantación en un pase. Ahora, para la gente que no sabe mucho de la industria de cultivos y cosas así, estas máquinas te pueden ahorrar muchísimo tiempo a comparación de alguien que lo haga físicamente, una persona. Entonces estamos hablando de que hay maneras de que esto te pueda ahorrar meses de plantación. Entonces lo que antes tomaba meses, ahora puede tomar dentro de una semana lo puedes hacer, o hasta dentro de 3 días lo puedes hacer. Entonces esa es la diferencia. Entonces aquí tenemos uno que es de 5 hileras a la vez. Entonces nada más lo que les quiero mostrar en esa parte. Ahora les voy a mostrar otro video. Este es un poquito diferente. Esto no es un plantador, es un cosechador. Y otra vez, no les voy a mostrar todo el video, pero nada más quiero que vean el punto principal. Ahora lo voy a pasar a otra. Entonces aquí no sé si pueden ver, pero lo que está pasando aquí es de que está cosechando, pero también está separando. Está separando la parte de arriba de la planta con la parte de abajo de la planta. Entonces la parte de arriba tiene flor y la parte de abajo no tiene flor. Entonces el tallo. Entonces lo que está haciendo esto es de que la parte de la flor la va a separar y eso se va a hacer para extraer los cannabinoides, y la parte de abajo la va a utilizar para la fibra. Bueno, entonces lo que les quería mostrar nada más para que vean la industrialización del lado del cultivo, ¿no? Claro, antes cuando estaban viendo el plantador, ustedes vieron que pues ya vienen las plántulas, ¿no? Preparadas para, ah, para introducirlas al suelo. Aquí van a ver ustedes, este es un laboratorio de propagación vegetal. Entonces ya tienen, aquí me estoy imaginando que tienen una planta madre y la están clonando, ¿no? Entonces la clonan y tienen estos cuartos de propagación. He visto cuartos de este tamaño que son 10 veces más grandes. Entonces a ese nivel estamos llegando de industrialización, y es como cualquier otra industria. Si ustedes ven la industria del plátano o de flores, y hay varios, ¿no? Así es como hay empresas que se dedican a hacer la propagación vegetal. Ahora aquí van a ver un invernadero. Esto es un invernadero totalmente cerrado, totalmente controlado. Cuando digo controlado estoy hablando de el aire, el CO2, la presión atmosférica, ya dije, el aire, todo está controlado. Entonces todo está controlado para que esa planta tenga todo lo que necesita para producir la mejor cantidad, la gran cantidad de cannabinoides que pueda. Y esta es un invernadero, es grande, pero no es de los más grandes que hay en Canadá. Pero se pueden dar cuenta del nivel al que se está produciendo este producto en otros países. Y últimamente les voy a mostrar un video.
Finalmente les voy a mostrar un video que es de la fabricación, un poquito como una fábrica dentro de una fábrica, para que se den una idea de otra vez, de la automatización. Esos son tapones, donde es donde introducen el esqueje, o también pueden introducir semillas, pero aquí estoy seguro que están introduciendo esquejes. Cápsulas para el uso medicinal, que es la separación de diferentes tamaños de la flor. Este es un invernadero. Este es un invernadero grandísimo, carísimo también. Están haciendo porros. Esta es una extracción, y como pueden ver, esta es extracción en bruto, y ahora esta es extracción ya destilado, ya está limpio. Es una empacadora. Esta es creo que es una máquina de extracción. Como esta es una de las que les había mostrado, una de las empresas de las muchas que hay ya de Canadá, que están en varios lugares de todo el mundo. Esto se le llama trim. Entonces, cuando estás vendiendo flor para un cliente, un consumidor, se limpia la flor para que le quitas todas las hojas, para que sea solo la flor la que está consumiendo el cliente. Bueno, una vez más, la única razón por la que les estoy mostrando eso es para que vean el tamaño, la profesionalidad, la automatización, la industrialización de la producción de productos de cannabis. Ahora vamos a hablar un poquito más acerca de la fabricación, la extracción. Pasemos a esta nueva ficha donde tenemos la eficiencia, ¿no? Eficiencia, y aquí esto lo vamos a hablar mucho más mañana, pero aquí quiero ver que vean la eficiencia de la extracción, ¿no? Cuando empezó esta industria en Colorado, por ejemplo, en Estados Unidos, era básicamente lo que tenías, la maquinaria que tenías, tenías todo un equipo para una cocina industrial. Y la razón era porque la extracción la hacías por ejemplo, la hacías con mantequilla o la hacías con aceite de olivo o con aceite de coco. Y hay mucha gente que lo sabe esto, lo pueden ver en línea, pero hay también mucha gente que está viendo este video que no sabe nada acerca de la extracción. Entonces puedes calentar esto. Antes que nada, la flor la tienes que descarboxilar, como lo habíamos comentado anteriormente. La metías en un horno, la descarboxilabas, luego le echabas a la mantequilla que estaba casi hirviendo, o el aceite de coco, lo que sea, y luego lo dejabas ahí por horas, y eso se separaba los cannabinoides de la flor, y luego lo filtrabas y tenías un líquido que era la extracción. Y todavía lo hacen. Ahorita en México así es como se hace. Entonces así es como empezó y así es como era, ¿no? Y estaba hablando de a lo mejor 8, 9 años, hace 8, 9 años. Pero luego cambió la industria. O sea, una vez que se legalizó, pues ya tenemos una industrialización. Entonces el próximo paso fue algo que se llamaba open blasting, y es lo que están viendo al lado derecho. Era un cilindro de acero, y por arriba le introducías propano, butano. Bueno, aquí en este ejemplo es propano. Y entonces metías el propano, y el propano iba cayendo por gravedad dentro del cilindro, iba pasando, y ese cilindro estaba lleno de cannabis. Entonces en lo que iba pasando para abajo, por gravedad, cayendo, iba removiendo los cannabinoides de la planta. Y ya abajo pues lo podías abrir y salía todo este líquido que tenía cannabinoides y butano. Y también cuando lo abrías, toda esa presión pues salía, ¿no? Todo el butano salía al medio ambiente, y si estabas en una casa, en una oficina o en un cuarto, pues el butano salía, y podía ser una chispa o una flama, podía explotar eso. Entonces era peligroso, y no es la manera correcta de hacerlo. Y no solo por eso, porque también es peligroso, puede explotar, pero también porque estás gastando el butano. Entonces como empezó a cambiar la industria, ¿no? Pero eso no duró mucho porque, como les digo, era muy costoso, y también porque es muy peligroso. Entonces nos movimos a un sistema que se llama sistema cerrado o circuito cerrado. Perdón, un sistema cerrado donde, como pueden ver, es lo mismo, es un cilindro de acero, y también es lo mismo que acabo de mencionar, excepto que esto es cerrado. Entonces
Aquí viene un tanque, digamos que era de butano, del lado izquierdo. Entonces este tanque está lleno de butano. Entonces por arriba se abre la manecilla y va cayendo el butano. Y luego, y todo este cilindro está lleno de cannabis. Y una vez que pasa por todo ese cannabis, cae en este bote que es de colección, se llama un bote de colección. Y una vez que cae en ese bote, aquí hay otra perilla que se abre y se regresa al tanque de butano. Entonces es un sistema cerrado y se recicla el butano. Entonces, antes que nada, la extracción es tres cosas: es presión, tiempo y temperatura. Entonces, si saben un poquito bueno, no tienen que saber, pero con la presión, tiempo y temperatura puedes mover el butano a través del sistema. Sin nada mecánico o electrónico, es nada más por presión y por temperatura puedes mover el butano. Entonces, así es como progresó esta industria. Bueno, de ese, pues claro que lo hicieron más grande. De aquí hay un ejemplo, pues, se hizo más grande. Tienes un cilindro más grande y luego el cilindro de colección está separado y es más grande, es más alto. Y todo tiene una razón, ¿no? Entonces puedes separar, o sea, esto es todo acerca de eficiencia. Entonces puedes separar más cannabinoides y luego también puedes empezar a separar los terpenos de los cannabinoides. Y eso es otra cosa, ¿no? Voy a hablar más de eso mañana. Y pues puedes ver la evolución, ¿no? Y luego pues tienes más tanques, más cilindros, más presión y tienes más producción, ¿no? Esto que estoy mostrando es propano-butano, pero también hay sistemas de etanol. Aquí les voy a mostrar otro sistema que es de CO2. Entonces, como pueden ver, es muy simple. Bueno, no es simple, no es nada simple, pero para mí es simple. Pero este sistema es un poco más simple. Es CO2, es lo mismo. Se inyecta CO2 en estos cilindros y luego pasa a un tanque de colección. Y el CO2 está en un circuito cerrado. Aquí lo pueden ver que es el mismo sistema, pero ya es más presión, es más eficiente. Puedes introducir más cannabis para hacer ciclos más largos, pero extraer cannabis en un tiempo más corto. Y pues eso también evoluciona a lo mismo, ¿no? Se van adicionando más, se va haciendo más grande y tienes una producción más grande. Bueno, eso es como la eficiencia 2.0, ¿no? Eso fue como de alrededor del 2015 al 2018, ¿viste? Es cuando se vio estos sistemas empezar a crecer, ¿no? Sistemas cerrados, CO2, etanol, propano, butano. Bueno, ya estamos en una eficiencia 3.0. Entonces, ya hoy en día, en los últimos 2 años, pues tenemos sistemas, bueno, y estoy hablando de Canadá, Estados Unidos, estos sistemas ya existían en China, pero estamos viendo que ahora ya que se legalizó en Norteamérica, estos sistemas ya están apareciendo aquí, ¿no? Entonces aquí pueden ver un sistema chino, este es de etanol, y pueden ver el tamaño de él, y pues se pueden imaginar la producción que están haciendo. Acá tenemos otro sistema, este es CO2, también es grandísimo, y estos sistemas, y voy a hablar más acerca de esto mañana. Aquí pueden ver otro sistema creo que es de etanol también. Entonces ya es de 2 pisos, ya son producciones muy grandes. Entonces es lo que ya está sucediendo en el mundo, en la industria global del cannabis. Y es importante saber esto, porque si México está entrando a esta nueva industria, se tiene que saber que ya hay competencia, y esta es la competencia con la que se va a estar trabajando. Bueno, entonces eso es todo para la segunda sección. Una vez más, voy a hablar más a detalle de todo esto, de la producción, el cultivo y las eficiencias, pero eso es todo por hoy. Si tienen preguntas, por favor pónganlas en el chat de esa sección, de esta segunda sección, y luego voy a contestar al final de esta presentación, porque ahorita vamos a ir a la sección 3 de esta presentación, que es cannabis en México. Perdón. Bueno, entonces vamos a hablar de las oportunidades en México, ¿no? Entonces, la oportunidad en México es que sería es el tercer país más grande del mundo, que estaría, bueno, el tercer país en el mundo en legalizar el uso recreacional. Y cuando lo comparas con otros países que han legalizado, sería Uruguay y Canadá. Esos son nuestros dos. Los tamaños son muy pequeños. Uruguay estamos hablando de menos de 4 millones de personas total, y Canadá estamos hablando de menos de 49 millones de personas. Y pues México estamos hablando de 129 millones de personas. Entonces es uno de los mercados más grandes va a ser el mercado más grande que se legaliza en el mundo para el uso recreacional. Ahora, hay oportunidad de establecer el estándar en el mundo, pero principalmente en Latinoamérica, porque si México legaliza, siendo un país tan grande, de unas economías más grandes del mundo, pues eso le da un poder a México de poder poner un estándar y trabajar junto con Uruguay y Canadá
para poder ser un estándar internacional. Ahora, México usualmente es un punto de referencia para los países de Latinoamérica, desde México hasta Argentina. Hay países que ven a México como punto de referencia. Entonces, eso es lo que esa es la oportunidad que México tiene, hacer referencia de cómo legalizar correctamente y regular correctamente esta industria. Aplicar las lecciones aprendidas en otros países para construir un marco eficiente. Entonces, aquí lo importante es que México no está empezando desde cero, ya se legalizó completamente en Uruguay y en Canadá. Entonces, lo importante de ver aquí es no copiar lo que ellos hicieron. Eso no es lo bueno, es ver lo que hicieron mal, ver los problemas que tuvieron en ambos países y aprender de ello, y también traer lo bueno que hicieron, pero no copiarlo directamente a México, es aplicarlo a la legalización aquí en México. Y lo más importante es aprender de los errores que hicieron. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de México? Pues una que mucha gente siempre anda diciendo son los costos laborales. Ahora, una de las cosas que es una ventaja, ¿no? Pero una de las cosas que yo tengo conocido es que yo les acabo de mostrar la automatización que hay en otros países. Entonces, cuando estás viendo esa automatización, a veces, aunque tengas un costo más bajo de laboral, de mano de obra, a veces no importa, porque hay países donde no necesitan contratar a gente. O sea, si ya tienen todo automatizado, ya no lo puedes comparar con la mano de obra barata, porque automatización ya te quita esa ventaja que tenías. Y como se los mostré, esos cosechadores, esos plantadores, pueden también ser manejados automáticamente. O sea, hay diferentes maneras de hacer esto, pero la industria de cultivación se está moviendo hacia automatizar todo esto. Entonces, y hay muchos ejemplos, lo pueden buscar en línea, y lo vamos a hablar mañana, de todos estos detalles. Y la otra ventaja sería también acuerdos internacionales. México tiene muchos acuerdos internacionales de comercio y los usa. Entonces tiene la experiencia de importar, exportar, a comparación a otros países que también importan, exportan, pero no son tan grandes como México en la importación y exportación. Entonces tiene la infraestructura, tiene el conocimiento, la experiencia de hacer eso. Entonces es una ventaja que tiene México. También Norteamérica, ser parte de Norteamérica. Ya Norteamérica, el uso del cáñamo es legal en 3 países: Canadá, Estados Unidos y México, es legal. México no lo ha regulado, pero ya Norteamérica el cáñamo es legal. Y lo que sigue es el uso recreacional. Claro, México lo va a legalizar este año, entonces va a ser Canadá, algunos estados de Estados Unidos y México van a ser legales el uso recreacional. Es todo un bloque, ¿no? Un bloque regional, pero también Estados Unidos lo va a legalizar definitivamente en los próximos años va a ser legalizado el uso recreacional. Entonces vas a tener un bloque regional de 3 países de las economías más grandes del mundo que el uso recreacional y el cáñamo son legales. Entonces eso es una ventaja que tiene México. Ahora hablemos de las desventajas. Burocracia, pues claro que es un problema que México siempre ha tenido, burocracia, y especialmente ahorita lo que está hablando en la legalización del cannabis es de que se va a hacer un Instituto Mexicano de Cannabis, y eso significa que se va a hacer una nueva dependencia o un instituto independiente, lo que sea, pero va a ser independencia de las otras secretarías y va a ser exactamente lo que hacen las otras secretarías. Va a ser lo que hace SADER, va a ser lo que hace Secretaría de Salud y lo que hace Hacienda. Básicamente está duplicando las tareas de otras dependencias, y eso básicamente es burocracia. Entonces, desafortunadamente, eso es lo que ahorita está en los decretos en el Senado, pero ojalá que eso se cambie, porque si no, es una desventaja muy grande para México. Reglamentos no publicados, puede pasar lo que pasó con el uso medicinal. Se legalizó en el 2017, hasta hoy no ha habido una regulación, no hay reglamentos, entonces no puede haber una industria. Eso puede pasar también para el uso recreacional, se puede legalizar, perfecto, se legaliza, pero nunca sacan las regulaciones. Y todo lo que eso hace es de que se va a importar de otros países, y eso deja a México en una desventaja, una industria donde pudo haber crecido y a lo mejor pudo haber exportado. Básicamente lo niegan al no publicar reglamentos o regulación. Y es lo mismo que pasó. Un buen ejemplo es que lo estamos viendo en el uso medicinal, donde no lo han regulado. Corrupción, intereses especiales, eso siempre también un problema aquí en México, que si se hace esto en un nuevo instituto, o si no se hace, que las dependencias que se encarguen de eso den favoritismo, que cobren por los permisos, las licencias. Entonces eso también es una desventaja que tenemos aquí en México. Y el medio ambiente, lo pongo como desventaja porque mucha gente siempre dice que México es el mejor lugar para cultivar cannabis. Eso no es cierto, eso mucha gente siempre lo dice, pero no es el mejor lugar para cultivar cannabis. Dentro de México hay estados donde tienen ambientes que son muy buenos para cultivar cannabis. Sí, pero para decir que México en su totalidad es el mejor, no.
va a haber estados dentro de la República que tener más ventajas de cultivar cannabis que otros. Puede ser por el suelo, por la tierra, por el agua, por también los precios de electricidad, los precios de la infraestructura. Hay muchas razones. Entonces, nunca hay que decir eso. Si hay ubicaciones en México que pueden ser muy buenas para el cultivo de cannabis, pero también hay que decir que hay muchos lugares en México que no es muy bueno para nada cultivar cannabis. Y entonces a lo que voy es de que mucha gente está diciendo que se va a cultivar cannabis en todas partes. Y hay mucha gente que cree que van a poder cultivar cannabis en su estado o en su ciudad, cuando se tiene que ver más allá, ¿no? O sea, todos los estados no van a estar cultivando cannabis. Y eso es una realidad, ¿no? Se va a especializar en algunas partes de la República. Desafíos y obstáculos a superar, claro, la piratería. Es más, ustedes iban a Instagram, Facebook, Mercado Libre y van a encontrar productos americanos y canadienses que ya se venden aquí en México, y van a encontrar muchos de ellos que también ya son piratas. O sea, es la marca de Estados Unidos, es una marca canadiense y no son las marcas verdaderas, son piratas. Y entonces ya se está viendo ese mercado, y aún no ha sido legalizado completamente, pero ya se ve que se está vendiendo en esas plataformas. El robo, pues en México cada 45 minutos se roban un transporte de carga. Se puede proyectar que va a ser mucho más con el cannabis. Entonces eso es algo que es un desafío muy grande que van a tener las industrias canábicas, de que no se roben uh, estos cargamentos de cannabis, productos terminados o hasta producto no terminado. Mercado negro, pues como sabemos, por ejemplo, un ejemplo aquí es que va a haber un mercado negro, siempre hay mercado negro. Un ejemplo es la industria del alcohol y el tabaco, aunque es legal y está regulado. Hay estudios que dicen que el 40% del alcohol en México, el 40% es adulterado. Entonces, hay todo un mercado negro que existe y que va a seguir existiendo. Aquí nada más es saber cómo minimizarlo y aprender de lo que pasó con el tabaco y el alcohol aquí en México, y lo que pasó con la regulación en otros estados, en otros países como Estados Unidos y Canadá, y ver qué es lo que hace que crezca el mercado negro, y entonces hacer una regulación, una legalización que evada, que tome estos ejemplos en cuenta para hacer una regulación y una legislación que no haga que el mercado negro crezca más de lo que es. O sea, yo sé que nunca se va a poder eliminar, pero que no haga que crezca más. Bueno, pasemos al control de calidad. Claro que se tiene que hacer un control de calidad para que los consumidores, cuando consuman el cannabis, se sientan seguros de que están consumiendo un producto que ha pasado por unos estándares de calidad y que no se van a enfermar. O sea, si van a querer tener un efecto psicotrópico, sí, pero también no quieren enfermarse. Adicionalmente de hacerlo para el uso recreacional o para medicinal. O sea, si vamos a darle a un paciente un producto, no puede este producto hacerle más daño de lo que está tratando de aliviar. Evasión de impuestos. Sí va a haber evasión de impuestos. Siempre hemos visto que hay muchas empresas que evaden impuestos. También va a ser algo que va a tener que superar esta industria. El futuro del cannabis va a ser la aceptación. Lo que hemos visto en otros países, lo que hemos visto en otros estados de Estados Unidos, es de que una vez que se legaliza hay un poco más de aceptación, y esto es porque hay más información. También porque la gente, cuando se legaliza, ve que no es tan malo como habían pensado que iba a ser, pero es básicamente más información. Una vez que se legalice, ven que hay productos, ven que hay opciones en el mercado, y ven que no es tan malo como ellos pensaban que iban a ser. Entonces hay una aceptación de la comunidad, y una aceptación también de los ciudadanos. Ahora, comodidad es de que una vez que extraes tienes un concentrado de la flor, de los cannabinoides. Una vez que tienes un concentrado de solo cannabinoides, digamos que tienes un extracto de solo THC y se llama aislado. Eso es además el aislado del compuesto de THC. Es un compuesto químico. Entonces, si tú tienes un compuesto también en China y también es un compuesto aislado de THC, entonces ya no hay diferencia. Uno no es mejor que el otro, uno no es, bueno, digamos que pasó por un proceso de calidad y nada más THC, entonces uno no es mejor que el otro no es peor que el otro, no hay valor agregado, entonces es un commodity y entonces los precios van a ser iguales. Entonces eso es lo que nos vamos con commodity, que una vez que lleguemos a ese punto, no importa de dónde le compres, THC es THC, CBD es CBD, en esa presentación, aislado. Ahora, el OTC
es medicamentos que se pueden comprar sin una receta médica, como si vas a la farmacia y puedes comprar medicamentos que no se requiere receta médica, eso es un OTC. Eso va a haber más. Entonces, lo que hemos visto es de que va a crecer ese mercado. Todo depende de cómo lo regule la Secretaría de Salud, pero globalmente vemos que va a haber un mercado muy grande de OTCs una vez que, como les digo, que haya aceptación y que se vea que no tiene un daño tan grande como se pensaba. Entonces va a crecer el mercado de OTCs. Especialización es lo que estaba hablando anteriormente, es acerca de, por ejemplo, especialización nacional es donde no todos los estados van a estar cultivando cannabis, no todas las ciudades van a estar cultivando cannabis, se va a especializar en algunas regiones del país. Entonces eso me voy a especialización, pero también internacionalmente, globalmente, en el marco global, va a haber países donde se va a especializar. Entonces no cada vez que se legaliza en un país, ese país va a cultivar, fabricar, no, se va a empezar a especializar como cualquier otro producto que se empiece a especializar en, en, esta, en el mercado global. Visión a largo plazo es la investigación y desarrollo. Una vez que es legal, entonces puede hacer investigación, las universidades pueden hacer investigación, las empresas privadas pueden hacer investigación y ojalá que haya mucha investigación para que también podamos saber los efectos, los usos de los otros 130 cannabinoides que están en el cannabis, no solo los dos, el THC y el CBD, pero otros cannabinoides. Nuevas oportunidades de ingresos para los agricultores. Okay. Una vez que se legalice, entonces los agricultores van a tener una opción más. Como les dije, no todos van a poder cultivar cannabis, pero si estás en una región que tiene sentido y estás cultivando maíz o estás cultivando soya o estás cultivando arroz o frijol, puede que puedas adicionar cannabis y te dé un ingreso más que puedas adicionar a tu área de cultivo. Aumento de los ingresos fiscales, entonces esto va, digamos que México lo hace mal, hay mucha burocracia, ponen muchos límites, hay favoritismo y la industria nunca avanza. Entonces, aún así, la importación va a traer ingresos fiscales porque si se importa hay un impuesto de importación y va a haber un impuesto de importación y eso va a llevar a que haya más ingresos fiscales. Ahora, digamos que si se hace una industria aquí, también eso, claro, va a ser una nueva ruta de fiscalización para el gobierno. Entonces, es algo que podemos ver como positivo a largo plazo. Bueno, pues amigos, eso es todo. Eso es toda la presentación de hoy. Fue rápida, fue muy rápida, tocamos muchos temas. Ojalá que haya muchas preguntas. Por favor, pongan las preguntas en el chat. Los voy a contestar. Todas las preguntas que tengan, háganlas ahí. También mañana vamos a tener la presentación que va a ser un poquito diferente. Va a ser más de cerca de la eficiencia. Y vamos a ir a más detalle de lo que acabamos de hablar ahorita. Bueno, pues aquí pueden ver NRS Consulting, los servicios que da NRS Consulting. Pero también les voy a dar este link. Si tienen LinkedIn, si son parte de LinkedIn, tenemos un grupo que se llama Grupo Empresarial de la Industria Canábica. Así que si pueden, adiciónense a ese grupo donde también estamos difundiendo noticias e información y si tienen preguntas se las pueden poner y entre más estemos ahí más nos podemos ayudar si estamos en la industria o queremos estar en la industria del cannabis. Bueno, pues eso es todo por ahora. Lo voy a abrir las preguntas y respuestas. Ahora, antes de que vayan las preguntas y respuestas, la pantalla se va a poner en negro. No piensen que se desconectó o algo así. Nada más voy a pasar de la presentación a la sección de preguntas y respuestas. Entonces se va a hacer en negro la pantalla, no se preocupen. Ahorita regreso, demos unos segundos y pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias.